Buenas tardes, mi nombre es Michelle Bautista y formo parte del Grupo 8 junto con Edgar Caiza, Britney Jama y Jennifer López. Nuestro proyecto integrador se titula Evaluación del impacto de las estrategias de enseñanza remota en el rendimiento académico de los estudiantes en Ecuador durante la pandemia de COVID-19. Para la introducción, podemos observar que este estudio se enfoca en la transición a la educación remota en Ecuador durante la pandemia de COVID-19 y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Se consideraron factores como los promedios de los estudiantes antes y después de la transición, las estrategias de enseñanza remota utilizadas y el nivel de acceso a la tecnología de los estudiantes. Los resultados podrían ser útiles para las instituciones educativas y los responsables de la toma de decisiones en Ecuador, y podrían ofrecer perspectivas para las estrategias de enseñanza remota en otros países con desafíos similares. El objetivo del proyecto es evaluar el impacto de las estrategias de enseñanza remota en el rendimiento académico de los estudiantes en Ecuador y proporcionar una visión detallada de cómo la transición a la educación remota afectó al rendimiento académico de los estudiantes, con el fin de mejorar la educación remota en el futuro. Este proyecto se justifica por su objetivo de abordar la brecha en investigación sobre la educación remota en Ecuador, un país que ha enfrentado desafíos únicos debido a la variabilidad en el acceso a la tecnología y la conectividad a Internet durante la pandemia de COVID-19. Al proporcionar una visión detallada del impacto de la educación remota en el rendimiento académico de los estudiantes en Ecuador, este estudio tiene el potencial de informar y mejorar las estrategias de enseñanza remota. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio serán valiosos para las escuelas y los responsables de la formulación de políticas en Ecuador. En última instancia, la justificación de este estudio radica en su potencial para mejorar la educación remota y, por ende, el rendimiento académico de los estudiantes. Para las variables cuantitativas tenemos los promedios antes de la transición a la educación remota, los promedios después de la transición a la educación remota y las horas dedicadas al estudio por semana. Para las variables cualitativas tenemos el tipo de estrategias de enseñanza remota, el nivel de acceso a la tecnología, nivel socioeconómico de los estudiantes. Para esta investigación realizamos una encuesta a estudiantes de diferentes establecimientos. Para la población tenemos que este estudio se centra en los estudiantes de Ecuador que han tenido que adaptarse a la educación a distancia a raíz de la pandemia de COVID-19. La muestra abarca estudiantes de diferentes edades y grados académicos en todo el país. Se ha seleccionado un grupo representativo de estudiantes, que son una parte de la población estudiantil total. Se han incluido estudiantes de diversas escuelas situadas en diferentes partes de Ecuador para garantizar la variabilidad en la muestra. Esta muestra es un reflejo adecuado de la población estudiantil y todos los integrantes participaron en el estudio por voluntad propia. Tabla de frecuencia para los datos cualitativos. Mediante los datos obtenidos vamos a aplicar una tabla de frecuencia simple. Para la variable tipo de estrategias de enseñanza remota, de acuerdo con la tabla de frecuencia, el tipo de estrategia de enseñanza remota que obtuvo el mayor número de estudiantes durante la educación remota fueron las clases virtuales. Para la variable tipos de estrategias de enseñanza remota, según los datos de la frecuencia simple, para los gráficos estadísticos de datos cualitativos, lo hemos representado en una gráfica estadística llamada pastel. Aquí podemos observar que el 91% de estudiantes pudieron asistir a las clases virtuales y el 9% no pudo asistir a las clases virtuales. Para la variable nivel de acceso a la tecnología, de igual manera usaremos una tabla de frecuencia simple. De acuerdo con la tabla sobre el nivel de acceso a la tecnología que tienen los estudiantes, el sí es la opción que presenta el mayor porcentaje. Para los gráficos estadísticos del nivel de acceso a la tecnología, igual usaremos una gráfica estadística llamada pastel. Y aquí podemos observar que el 92% tuvo acceso a la tecnología y el otro 8% no tuvo un acceso a la tecnología. Para la variable nivel socioeconómico de los estudiantes, de igual manera usamos una tabla de frecuencia simple. Basándonos en la tabla de frecuencia, se puede decir que el nivel socioeconómico medio es la predominante entre los estudiantes. En los gráficos estadísticos del nivel socioeconómico de los estudiantes de datos cualitativos, de igual forma hemos usado una gráfica estadística de pastel. Y aquí también podemos observar que el 82% tiene
tiene el nivel medio socioeconómico de los estudiantes. El 10% es muy malo y el 8% representa que es bueno. Para las variables cuantitativas, en esta primera variable de promedio después de la transición a la educación remota, trabajamos con la tabla de frecuencia por intervalos para conocer los siguientes resultados. Esta tabla muestra que 20 estudiantes obtuvieron promedios finales de 2 a 7 después de la educación remota. También se puede concluir que 80 estudiantes obtuvieron un promedio final de 7 a 10 después de la educación remota. Para representar estos datos de la tabla de frecuencia por intervalos, utilizamos una gráfica por barras para que se visualice mucho mejor los resultados. También en esta variable trabajamos con medidas de tendencia central, donde se obtuvo la media, la mediana y la moda de los datos. Las medidas de dispersión que se obtuvieron con esta variable fue una varianza del 2.67, una desviación estándar de 1.63 y un coeficiente de variación del 20%, con un rango de 8. En el coeficiente de variación podemos interpretar que los datos de esta variable son compactos, ya que su porcentaje es menor al 25%. En la segunda variable cuantitativa, que es el promedio antes de la transición de la educación remota, también trabajamos con tabla de frecuencia por intervalos. Conocemos los siguientes resultados. En la tabla muestra que hay 23 estudiantes que obtuvieron promedios finales de 1.5 a 7.5 después de la educación remota. También se puede concluir que 77 estudiantes obtuvieron un promedio final de 7.5 a 10 después de la educación remota. Para conocer o para representar estos datos de la tabla de frecuencia por intervalos, también utilizamos una gráfica por barras para que se visualicen mejor los resultados. También en esta variable trabajamos con medidas de tendencia central, obteniendo la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión que se obtuvieron en estas variables fue una varianza de 3.13, una desviación estándar de 1.77 y el rango de 8.5. En el coeficiente de variación obtuvimos un 22%, lo que se interpreta que los datos de esta variable son compactos, ya que su porcentaje es menor al 25%. Para la siguiente tabla de frecuencias cuantitativas, hemos utilizado la variable horas dedicadas al estudio por semana. Gracias a estos datos obtenidos, hemos utilizado también una tabla de frecuencias absoluta, en donde organizamos los datos y pudimos utilizar una gráfica estadística de barras. Esto nos ayudó a concluir que el 58% de alumnos dedicó entre 1 y 5 horas dedicadas al estudio por semana, mientras que el 42% utilizó entre 6 y 8 horas dedicadas al estudio por semana durante la transición de educación remota. También hemos utilizado medidas de dispersión y medidas de tendencia central. En esto hemos podido interpretar que los datos son dispersos, ya que es mayor del 25%. Para las conclusiones tenemos dos, las cuantitativas y las cualitativas. En las cualitativas, el predominio de un nivel socioeconómico clasificado como malo entre los estudiantes sugiere una preocupación sobre la equidad en el acceso a recursos educativos, especialmente a la tecnología. Esta disparidad socioeconómica podría haber afectado la participación plena de algunos estudiantes en la educación remota. Es esencial reconocer la necesidad de políticas y medidas que aborden estas inquietudes para organizar un acceso equitativo a la educación en entornos remotos. En la conclusión cuantitativa, con base a la información proporcionada, se puede concluir que la transición a la educación remota ha tenido un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Antes de la transición, la mayoría de estudiantes obtuvieron una calificación en el rango de 7.5 a 10, indicando que un desempeño positivo en el entorno de aprendizaje tradicional. Sin embargo, después de la transición, se observó una disminución de porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificación en el rango de 7 a 10, sugiriendo que algunos enfrentaron desafíos durante la educación remota. Muchas gracias.